Buenas noches, yo les voy a poner sobre la administración de un equipo de fútbol enfocado en sus categorías formativas. Eh, Actualmente el fútbol ecuatoriano, la mayoría de los equipos pasan por una crisis económica en la cual tienen muchas demandas en FIFA por incumplimiento con pagos con jugadores, cuerpos técnicos, proveedores. Una de las formas que se puede tener para poder salir de este tipo de deudas es la inversión en categorías formativas, para formar jugadores que a futuro sean un activo del club, alimentando el primer equipo o para proyección para la venta al exterior. La inversión en las categorías formativas. Durante muchos años los equipos la han visto como un gasto que no va a tener retribución y prefieren eh, invertir lo mínimo en estas categorías. Prefieren invertir en jugadores que a la larga pueden terminar siendo una carga económica y que pueden no rendir en el equipo como se espera. Actualmente en el mundo del fútbol cada vez se ve mucho más que jóvenes comienzan a debutar a temprana edad, marcando una gran diferencia. Es por eso que para sanear todo este tipo de deudas y poder tener un ingreso a futuro, se debe invertir en las categorías formativas. Una inversión que no sea de a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, donde nos pueda llegar a dar réditos. Ahora, para poder generar un proyecto en formativas, se debe empezar por el scouting. El scouting está conformado por personas especializadas, profesionales especializados en el tema, que se dediquen a captar jugadores o fuera de la ciudad, haciendo torneos, haciendo alianzas con escuelas de fútbol que se dediquen a formar jugadores. Existen varios scouting de partidos, de equipos, para planificar estrategias y en el que nos vamos a centrar el scouting de jugadoras. En el scouting de jugadores se deben ver dos temas. Puede ser la técnica individual o el biotipo. La técnica individual suele ser innata en los jugadores. Puede ser que un jugador tenga un buen control, un buen pase largo, y eso es lo que se ve en un jugador. Pero también se debe ver el biotipo. ¿Por qué se habla tanto del biotipo? Porque un jugador que tiene proyección a crecer lo suficiente para ser atractivo al mercado internacional, se lo puede formar, se puede hacer que su técnica individual mejore. O un jugador que tiene una buena técnica individual, pero no tiene el biotipo, puede tener tratamientos para poder crecer en ese sentido y poder llegar al ideal para que sea atractivo tanto para el torneo nacional como para el mercado internacional. Un ejemplo del biotipo y de la técnica individual son los dos jugadores más conocidos. Uno es Lionel Messi, que es un jugador que su técnica es innata. Él nació con ese talento. Y quien conoce la historia de Lionel Messi sabe que a él tuvieron que dar un tratamiento para que llegue a crecer y que llegue a un biotipo ideal para poder rendir dentro del fútbol profesional de la élite. Y el otro ejemplo del biotipo es Cristiano Ronaldo, jugador alto, fuerte, que igual lo que se sabe de la historia de él es que es un jugador
que se esfuerza día a día, que entrena mucho más que el resto para llegar a ese ideal y ser el jugador que él busca. La nutrición y la educación integral. La alimentación especializada para un futbolista llegue a ser el ideal, tenemos que centrarnos en que su alimentación sea la mejor posible, contratando personal, nutricionistas, chef, gente que pueda preparar el alimento acorde a las necesidades del futbolista para llegar a su ideal. En este sentido, se debe hacer al momento de llegar una evaluación individualizada de cada uno de los nuevos jugadores que llegan a los clubes. En ese sentido, hay que revisar la composición corporal, el estado físico y las necesidades energéticas de dichos jugadores. Una vez realizado ese tema, se debe hacer la planificación nutricional basada en carbohidratos, que es la energía para los jugadores. Eso le da la energía para poder rendir en todos los entrenamientos y partidos. Las proteínas, que son los que les ayudan a la masa muscular, para el crecimiento muscular. Y los líquidos ajustados a cada jugador. Con eso, ¿qué logramos? Que la temperatura corporal de los jugadores se mantenga en el ideal, que también eso nos ayuda a prevenir lesiones. Educación de los jugadores. Esto se divide en dos ramas: la educación académica y la formación social y cultural. En la educación académica hay que integrar programas escolares y con supervisión del progreso. Y la formación social y cultural es desarrollar las competencias interpersonales y la ética profesional de los jugadores. Todo esto dirigido para que el jugador pueda tener un mejor desempeño dentro y fuera del campo, para que se pueda adaptar mucho más a cualquier mercado donde ellos se dirijan. Se ha visto mucho que jugadores van al exterior y no se adaptan porque no les gusta la comida, no les gusta el ambiente, porque en otros lugares del mundo, como en Europa, es mucho más al respeto. No se puede subir mucho el volumen, no se puede coger y poner un parlante en la calle, cosas que suceden en este país. Ahora, una vez terminado el scouting de jugadores, viene la residencia para los jugadores. Esta residencia tiene que ser un entorno integral para hospedar deportistas, combinando los entrenamientos, la alimentación, la educación y el apoyo emocional. Perdón, en esta residencia tiene que haber personas que supervisen todo este avance, personas especializadas que sepan cómo llevar la educación de los jugadores. La formación en campo. Los entrenamientos personalizados para potenciar las habilidades individuales y colectivas de los jugadores son muy importantes porque esta es la base de los proyectos. Estos jugadores tienen que tener un desarrollo dentro del campo lo suficientemente acorde para que puedan llegar a ser atractivos para los mercados. En este sentido tenemos que trabajar en la técnica individual. La técnica individual es en base de saber controlar un valor, saber moverse dentro del campo, saber dar un tiro al arco, saber hacer un cambio de frente. En eso se centra la técnica individual. Ahora la táctica. La táctica es la trabajada en grupo para que los jugadores dentro del campo sepan entender los esquemas que usan los diferentes técnicos que pueden llegar a tener. Puede ser un 4-4-2, un 4-3-2, un 4-5-1. Hay diferentes esquemas que se usa dentro del fútbol y eso es la preparación de la táctica para que ese jugador entienda cómo debe jugar de acuerdo a la formación que decida el director técnico.
Ahora, la preparación física. La preparación física nos ayuda con la agilidad, con la velocidad, con la potencia del jugador y la prevención de las lesiones. Es muy importante que se hagan programas también individualizados por cada uno de los jugadores que los va a ayudar a potenciar todas sus habilidades. La psicología deportiva. El psicólogo deportivo se basa, o la psicología deportiva se basa en enseñar a los jugadores a poder manejar la presión dentro del campo o fuera del campo. No sé si recuerdan que en un partido que jugó Barcelona, el jugador Gustavo Vallecilla comenzó a pedir el cambio por toda la presión que venía de la hinchada. Desde las tribunas se gritaban muchas cosas y no supo cómo manejar la presión. Esa es la función del psicólogo deportivo. Enseñar a nuestros jugadores a que puedan manejar ese tipo de presión y que sepan salir adelante bajo esa tensión. El departamento médico. El departamento médico tiene que estar formado por un médico especialista que va a ser el encargado del diagnóstico para de ahí partir hacia la recuperación. El fisioterapeuta, la persona encargada de hacer los trabajos de recuperación del jugador, sean con los implementos electrónicos que ahora se cuenta para este tema, o sea con los ejercicios para, para ganar la musculatura para la rehabilitación del jugador. El readaptador. El readaptador es la persona que va a comenzar a hacer trabajos en campo lo más parecido a un partido. Con esto, ese jugador va a llegar en una forma que ya puede entrar a los trabajos con el resto de sus compañeros. La tecnología e infraestructura. La tecnología aplicada al rendimiento es el uso de herramientas avanzadas para optimizar el rendimiento y la planificación estratégica. Existen varias herramientas tecnológicas, tales como un software de análisis de datos y video, para analizar durante un partido, por ejemplo, la distancia recorrida de un jugador, el cuántos kilómetros, el cansancio del jugador. El rastreo GPS. Este es otro instrumento para medir la distancia recorrida, el impacto del jugador, los choques que ha tenido el jugador. Las cámaras y sensores de movimientos que van dirigidos hacia ese tema igual, a poder verificar el impacto y el desgaste que ha tenido un jugador. La infraestructura de entrenamiento. La calidad de los campos de entrenamiento impacta directamente en el desarrollo técnico y táctico de los jugadores. Se debe tener campos de juegos adecuados para este desarrollo, porque un jugador que trabaja en un campo de juego donde la pelota, en vez de ir rodando, comienza a saltar, va a cambiar totalmente su percepción dentro del campo. Si le tenemos unos campos adecuados, estos jugadores van a poder desarrollar mucho mejor sus habilidades y van a entender mejor el juego porque tienen una área adecuada para esto. Los implementos deportivos que no son menos importantes, ya que le ayudan a los cuerpos técnicos, a los entrenadores, a poder armar trabajos especializados para los entrenamientos. Existen varios implementos deportivos, tales como los balones, las siluetas, rebotadoras para arqueros, luces para arqueros, conos, vallas, cintas, muchos implementos que ayudan para este desarrollo. Competiciones. Ahora, las competiciones es un punto importante. En el fútbol ecuatoriano no se tiene la costumbre de que los jugadores
desde temprana edad tengan competiciones internacionales. Las competiciones en el Ecuador solamente son los torneos nacionales organizados por las asociaciones de fútbol y la Liga Pro o Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estos torneos normalmente suelen ser insuficientes porque muchos equipos, en vez de buscar el desarrollo de los jugadores, como lo ven como un gasto, buscan que sean la menor cantidad de partidos. Se dice que lo mínimo de partidos que deben tener jugadores deben ser entre 50 y 60 partidos por año para su correcto desarrollo. En ese sentido, los jugadores en el Ecuador tienen los torneos nacionales que organizan las federaciones, pero se debe invertir en torneos internacionales. Los equipos ecuatorianos históricamente, cuando van a torneos internacionales, los jugadores no suelen tener el mismo rendimiento que dentro del país. Esto sucede porque no se tiene la costumbre de que las categorías formativas vayan a torneos internacionales. Este roce sirve mucho en el sentido de comprender otro tipo de estrategias. Se puede decir el yoga bonito de Brasil. Si no lo viven ellos desde temprana edad, cuando llegan a enfrentar a equipos brasileños que tienen ese tipo de juego, normalmente los suelen pasar por encima. Entonces la mejor forma de prepararlos para ese tipo de torneos es que los jugadores vayan a torneos internacionales de temprana edad. Existen torneos que organizan diferentes tipos de instituciones fuera del país o dentro del país, torneos organizados internacionalmente que ayudan a ese roce tan importante para el desarrollo de los futbolistas y así puedan estar preparados para cuando lleguen a torneos internacionales o equipos internacionales. Ahora, para que cualquier proyecto funcione, siempre deben haber indicadores de desempeño. En este sentido, podemos mostrar un grupo de indicadores de desempeño donde está la residencia, la cual se debe buscar llenarla al 100% de ocupación y la satisfacción de jugadores. La técnica y táctica. Esto se puede mejorar con pruebas técnicas y análisis de partidos. Con esto los jugadores pueden entender en qué van fallando, en qué pueden mejorar, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y poder trabajar en las dos en mejorarlas. Esto anualmente debe mejorar en un 20%. La preparación física. La preparación física se la va a medir en la reducción de lesiones y el aumento del rendimiento físico. Es importante este punto para bajar las lesiones en los jugadores, ya que si un jugador se lesiona, primero estamos perdiendo un jugador en ese puesto que tiene que ser reemplazado y también genera un gasto por las operaciones de los jugadores. Se tiene que hacer una inversión en eso. Entonces, si tenemos una buena preparación física, los jugadores van a reducir el peligro de lesiones. Esa reducción de peligro debe ser en mínimo un 10% para que sea ideal durante el año. La psicología deportiva. La evaluación de resiliencia y concentración tiene que ser medida paulatinamente. Ver si los jugadores han comenzado a manejar ese tipo de presión y si tienen la concentración dentro del campo de juego y fuera de él, porque dentro de cualquier deporte de alto rendimiento es muy importante tener la concentración en los objetivos específicos del club y personales para poder llegar a la meta. La tecnología, el uso efectivo de las herramientas analíticas tiene que ser por medio de capacitación del personal. Así el personal sabe cómo utilizar este tipo de herramientas
de la manera correcta, aprovechando al máximo su rendimiento. Bueno, los torneos, los números de partidos internacionales, que mínimo debe ser un torneo internacional por categoría anualmente. Si se puede más de uno, sería fantástico, pero esto también conlleva un gasto, por lo cual mínimo debería ser un torneo internacional al año. El cronograma de implementación. La fase 1 del proyecto debe basarse en la construcción de residencia y campus. Con eso, una vez que termina la captación de jugadores, vamos a tener campos donde puedan ellos desarrollarse y una residencia donde puedan tener esa tranquilidad y enfocarse en lo que es los entrenamientos. La fase 2 sería la contratación de especialistas. Todo tipo de especialistas, departamento médico en general, el personal para la captación de jugadores y los entrenamientos. La fase 3 sería el diseño y la implementación de programas técnicos y tácticos. El diseño de este programa genera que tenga el club una guía específica para que todos sepan hacia dónde va el club y cuál es la ideología del club. Con eso se puede llevar una línea para todas las categorías, incluido el primer equipo. Con una buena línea vamos a tener un mejor desempeño. La fase 4 sería la implementación de programas psicológicos y herramientas tecnológicas. Una vez que ya todos los jugadores, los futbolistas están adaptados al sistema que se maneja dentro de la institución, comenzamos a realizar los programas psicológicos para el desarrollo emocional de estos jugadores, preparándolos a lo que puede llegar a ser el futuro o en el presente la presión de ir a un partido. Las herramientas tecnológicas también para el desarrollo integral también de los jugadores, sabiendo cuáles son sus debilidades. La fase 5 sería la participación en torneos locales e internacionales, que eso va a ser continuo, siempre estar buscando más torneos, más partidos para el desarrollo de los jugadores. Y por último, la fase 6, el monitoreo de los indicadores de desempeño y ajuste de estrategias, porque cualquier estrategia que se usa siempre se debe ajustar acorde a las necesidades de la institución y hacia el objetivo de la institución. Bueno, como conclusión, les puedo decir que la administración de un equipo de fútbol basado en las categorías formativas es una inversión a futuro que permite desarrollar jugadores completos en lo técnico, en lo táctico, psicológico y social, fomentando así la identidad del club y garantizando a futuro una sostenibilidad deportiva y económica, generando en los jugadores un sentido de pertenencia hacia el club.